Liam es una mujer de 35 años de edad. Ella lucía orgullosa las fotos de su hija, de su pequeña, como la llamaba, su niña, a quien le puso de nombre Caro. Pero para ella Caro era su pequeña, su niña, y por la que daba, incluso decía una y otra vez, estaba dispuesta a dar la vida. No había lugar donde fuera Liam que no fuera con su pequeña, con su hija, con su Caro. No había sitio donde ella fuera sin ella, no se podía separar de ella. Tenía su apartamento lleno de post-it en las paredes, en las puertas, en las ventanas, en la nevera. Quería asegurarse de que no se le fuera a escapar ninguna de las citas importantes de su niña, su pequeña Caro. La cita con el peluquero, las citas médicas, las citas para que le arreglaran a Caro, a su pequeña, las uñitas. La cita con el entrenamiento físico. Era muy orgullosa su hija. Donde iba ella la mostraba con orgullo. Incluso el día que le ofrecieron empleo y llegó a esa oficina, le preguntaron si tenía hijos. Ella dijo, sí, tengo una hija. Y sacó la foto y la lució orgullosa, sacaba pecho de su hija. Parecía una madre totalmente entregada, abnegada, dedicada. Incluso ella dice que podía sentir cuando a su pequeña Caro le pasaba algo, sin que ella se lo dijera. Podía sentir la tristeza, la depresión, si ella estaba de bajo ánimo, ella lo podía sentir o percibir y se daba cuenta solamente, decía ella, solamente por sus ojitos. Al mirarle sus ojitos sabía cuando a Caro, su niña, como la llamaba, su pequeña, le pasaba algo. Iba, dejaba lo que estuviera haciendo, iba y se sentaba frente a Caro y la miraba a los ojos y le hablaba, la abrazaba, la acariciaba. Incluso en ocasiones cuenta que llegó a llorar a su lado. Quería que Caro se sintiera bien, que Caro tuviera una excelente vida, que supiera que no estaba sola. Y se esmeraba por mostrarle a Caro, a su pequeña, a su niña, a su hija, se esmeraba por mostrarle el amor que le tenía, el amor que sentía por ella. Incluso un día en uno de los viajes de paseo que tuvo, la aerolínea en la que pensaba viajar se negó a venderle una silla para la niña. La aerolínea dijo que no podía darle una silla para su niña. Por lo que Caro, Liam, ofuscada por el tratamiento de esa aerolínea, quien la trató por las redes sociales como una aerolínea vil, implacable, insensible, prefirió más bien irse por tierra, en un viaje que duró más de 18 horas. Pero ella no iba a aceptar que no le dieran a Caro, a su niña, el trato que merecía. Prefirió irse por tierra. Un día Caro falleció. Caro murió desafortunadamente. A Liam se le derrumbó su mundo, se le cayó el mundo. Pidió en la empresa 5 días de calamidad porque había perdido un ser amado, un ser querido. La empresa muy consecuente le dio la semana para que ella se recuperara. Pero la semana se convirtió en 1 mes, 2 meses, 3 y 4 meses. Y Liam no se podía ni se ha podido reponer de la pérdida de su pequeña, de su hija, la que lucía orgullosa por todo lado contando la hija que tenía. Hasta ahí esta historia parece una historia enternecedora, bella, una madre abnegada y una madre ejemplar. Solo que Caro, su pequeña, su hija, como ella la mencionaba en todas partes, era una pequeña perra, una pequeña terrier, una perra terrier. ¿En qué momento dejamos nosotros de llamar las cosas por su nombre? ¿Cuándo es que la raza humana, el ser humano, ha dejado de llamar las cosas como son? ¿O en qué momento hemos dejado de nombrar las cosas por lo que son? Cambiar el nombre a las cosas, cambiar la naturaleza de las cosas. Los perros, mascotas, son excelente compañía y es nuestro deber tratarlos bien, esmerarnos y cuidarlos, pero nunca a un perro darle el lugar o la posición de un ser humano, de un niño, de una niña, o de un hijo, de una hija. Eso no es lo correcto. Pero al ser humano le gusta eso, la rebeldía, estar en contra de Dios, cambiar la naturaleza de las cosas. Y gran parte de eso es lo que pasa hoy en día y es la consecuencia del mundo que vemos hoy en día, que quiere llamar las cosas a su antojo, como le parece, y no por lo que son. El pecado es pecado, la fornicación es fornicación, la idolatría es idolatría, la rebeldía es rebeldía. Pero queremos llamar las cosas a nuestra manera, de otra manera, cambiar la naturaleza de las cosas. La Biblia es muy clara, la palabra de Dios es muy clara y es muy directa.
Jesús dijo, la palabra de Dios dice en Romanos, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Muchos quieren las dádivas de Dios, buscan la dádiva de Dios, pero no quieren dejar el pecado. Quieren disfrutar la dádiva y la vida eterna, pero no dejar su vida de inmoralidad, de fornicación, de idolatría, de rebeldía, de obstinación en contra de Dios. Muchos van a la iglesia buscando la dádiva, pero no están dispuestos a dejar el pecado. Y finalmente la palabra de Dios se cumple. Pasarán el cielo y la tierra, pero sus palabras no pasarán, lo dijo el Señor. El pecado es pecado, y finalmente ese pecado lleva a la muerte. La palabra de Dios dice, es mejor que seas frío o que seas caliente, pero no tibio, porque los tibios los vomitaré de mi boca. La palabra de Dios también dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Muchos quieren tener una relación íntima con Dios, pero también tenerla con el mundo. O te haces amigo del mundo o te haces amigo de Dios. Y eso requiere decisiones, compromisos, seriedad, consagración, santidad. La palabra de Dios, la Biblia también dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Es clara la Biblia, ¿no? La palabra de Dios es directa, no se va por las ramas, es totalmente clara. Pero el ser humano quiere llamar las cosas a su manera, cambiar la naturaleza de las cosas, llevar la vida como quiere, la vida cristiana llevarla a su parecer y a su manera, y no es como nos parezca, nos antoje o creamos, es como dice la palabra. Ahí no hay sombra de dudas, es muy clara y muy directa. Muchos se están pegando hoy en día de la ola de la gracia, y claro que vivimos bajo la gracia, y gracias a Dios por el don y el precioso regalo de la gracia. Pero si tú vas a mirar, la gracia incluso es más exigente que la misma ley. Algunos dicen, no, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Es cierto, están en lo cierto y eso es verdad. Gracias a Jesucristo vivimos bajo la gracia. Pero si usted vas a mirar, la ley decía que el que se acueste con la mujer de su prójimo adulterará. Y tú miras bajo la gracia en el Nuevo Testamento, el Señor dijo, el que mire una mujer y la desee en su corazón, ya adulteró con ella. O sea, te das cuenta que incluso la gracia es más exigente y más alta que la misma ley, es que obviamente es más alta, pero incluso más exigente. Algunos han malinterpretado la gracia y creen que pueden vivir como se les da la gana y que Dios les va a aceptar su pecado, su rebeldía, su obstinación, su manera de pensar y de vivir, y que Dios va a entender y aceptar su pecado, y no es así. Está escrito y es claro, la paga del pecado es muerte, totalmente claro en la Biblia. También dice la palabra de Dios que hay de aquel que pisoteare la sangre de Cristo, que tuviera en poco la gracia del Señor. Es hora de que hagamos un alto en el camino y entendamos que la vida con Dios requiere santidad, compromiso, integridad, decisión de estamos con Él o no estamos. ¿Nos volvemos a Dios o no nos volvemos? ¿O estamos en el mundo? Hoy es día para un compromiso, hoy es día para tomar esa decisión. Que hoy sea el día en el que tú tomes esa decisión de comprometerte en serio con Dios y de verdad hacerte amigo de Dios, pero dejar la amistad con el mundo. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra que es tan clara, Señor. Señor, que hoy tu Espíritu Santo traiga convencimiento de pecado. Que tu Espíritu Santo hoy redarguya nuestros corazones y nos lleve al arrepentimiento, Señor, a vivir una vida en santidad. Te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nos haces entender y por medio de tu Espíritu Santo. Señor, gracias te doy por esa persona que se conectó a ver esta charla, Señor. Bendice su vida, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar hasta el final. Dios te continúe bendiciendo.